Bueno, ya está con nosotros en el estudio el nuevo viceministro de Energía y Minería, Álvaro García. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muy buenos días. Hola, ministro, buenos días. Gracias por venir. Bueno, asume usted este cargo en medio de una de las mayores controversias técnicas y políticas que se ha dado en el sector energético en los últimos años. A propósito del error o cambio metodológico, sería interesante también que lo aclaráramos en el cálculo de las tarifas eléctricas. Muchas gracias por estar acá y nos gustaría, bueno, partir conversando sobre este tema, particularmente, ministro. ¿Cómo se explica este error? Es un error, es lo primero que hay que reforzar. Como todo error, yo no creo que tenga muchas explicaciones. Lo importante es corregirlo, corregir el método de cálculo y también sus impactos. Y a eso es lo que estamos dedicados. Ministro, una pregunta del error. En el decreto hay una fórmula, ¿verdad? Sí. Esa fórmula dice... ¿Qué dice la fórmula? ¿Que es la tasa que se aplicó o dice otra? Dice inflación más tasa de interés corriente. Y esa tasa de interés corriente puede ser interpretado, puede ser considerado para mecanismos no reajustables o reajustables. Se supuso que era para no reajustable, por lo tanto se le sumó otra vez el IPC. Y ahí está el error. Ya, entonces las empresas recibieron la tarifa que decía el decreto. Y nosotros ya vamos a hablar de eso, pero se está planteando con bastante consenso que las empresas tienen que pagar. ¿Por qué tienen que pagar las empresas si cobraron lo que decía el decreto? Porque contenía ese error y las empresas terminaron cobrando más de lo que les correspondía, aunque el método los validara. Pero el hecho concreto es que se cobró más de lo que se debía. Y por eso, a nuestro juicio, esos recursos deben ser devueltos. Ahora, respecto de la responsabilidad técnica o responsabilidad administrativa, ¿qué antecedente se maneja de por qué tardó tanto tiempo en ser identificado este error, ministro? A ver, efectivamente tardó mucho tiempo, pero buena parte de ese tiempo no se cuestionó la metodología porque no se aplicaba. Las tarifas se mantuvieron constantes durante 4 años, de los 6 que cubrió el periodo. Hubo sí 3 o 4 procesos tarifarios en que se pudo haber descubierto este error. Me imagino que no se descubrió porque se aplicaba automáticamente en una página Excel la fórmula. Pero evidentemente debió haberse constatado antes. Ministro, ¿cómo se da cuenta el gobierno de que esto es un error? Bueno, cuando se nos hace ver que se está aplicando 2 veces el IPC. ¿Quién? La Comisión Nacional de Energía es quien informa al ministro Pardo. Y el ministro Pardo supuesto en septiembre. Así es, e inmediatamente inicia el proceso conducente a resolver el problema. Y por eso que a principios de la semana pasada ya se manda un informe técnico preliminar a las empresas para que corrijan esta situación. ¿Y se activó debidamente y oportunamente la alerta del exministro Pardo o en este sentido, ministro? Yo creo que sí, yo creo que se actuó con premura, tomó un tiempo identificar qué hacer y cómo hacerlo, pero 10 días no es mucho tiempo para realizar esa tarea. ¿Y en esos 10 días fue informado el presidente? Entiendo que el presidente, así lo han señalado todas las partes, fue informado el mismo día que se le envió el decreto informativo, el informe a todas las empresas. Esto es el martes de la semana pasada. Perfecto. Ya, o sea no se le informó en cuánto se supo entonces, porque si supo en septiembre el ministro Pardo, esto otro se comunicó el presidente supo cuando había una solución para enfrentar el problema. Ok, el momento de la solución. Ya. Ok, ahora... ¿Cuál es la solución? Eso. ¿Cuánto es el daño primero? La solución es reconocer este cobro excesivo en el próximo proceso tarifario, que está en pleno curso ahora, y por lo tanto implicaría que las personas recibirían el cobro en exceso el 1 de enero del próximo año. Esa es la solución en la cual estamos trabajando. Han surgido propuestas parlamentarias de un proyecto de ley que adelante aún más eso. Es difícil en estos tiempos aprobar una nueva ley, pero si hubiera un acuerdo transversal de hacer esto de manera expedita, nosotros estamos abiertos a esa posibilidad. Ministro, y el 1 de enero vamos a recibir la devolución como una menor nueva tarifa. Exactamente. No como una devolución. Exactamente. Okay. Como por lo demás siempre se ha hecho,
me interesó ver una entrevista al presidente de Conadecus que señalaba que como consumidores estaban satisfechos con esta propuesta porque la han visto funcionar antes. Y creo que eso es lo que queremos transmitir. Este es un mecanismo que ha funcionado y va a funcionar nuevamente. Ahora, ¿las compensaciones deben ser asumidas por quienes cobraron de más o por quien erró en el cálculo? Con el que se quedó la plata, con el que se quedó con la plata cobrada de más. O sea, no se paga el costo del error. Bueno, el costo del error ya fue pagado por la vía que se pagan esos costos. Se pidió responsabilidad política al ministro y técnica al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Ambos tuvieron que dejar sus cargos. ¿Y usted ha visto voluntad por parte de las compañías generadoras y distribuidoras para devolver esos recursos? La verdad no me he reunido con ellos aún, espero hacerlo en los próximos días, estamos conviniendo una reunión y espero que estén abiertos a esta situación, pero no puedo hablar por ellos. ¿Pero tienen que estar abiertos o ustedes les van a aplicar un nuevo decreto y en ese decreto tienen que asumirlo? No, el decreto ya se hizo, se le informó a ellos, estamos en el periodo en que podemos recibir observaciones por parte de ellos durante toda esta semana y solo después de eso se hace el decreto definitivo. Dentro de las empresas, ¿quiénes tienen que pagar, ministro? ¿Las distribuidoras, las generadoras? Las generadoras. ¿Solo las generadoras? Solo las generadoras. Perfecto. ¿Y prevé un proceso judicial o administrativo que pueda ser complejo? Bueno, es un derecho que tienen todos de hacerlo. Yo esperaría que no ocurra. Lo que corresponde en este momento es compensar a los chilenos y chilenas que pagaron de más. Todo proceso judicial va a enlentecer ese proceso, no vamos a llegar al 1 de enero como queremos y que muchos ciudadanos esperan ocurra incluso antes que eso. Ministro, bueno, este error se estima en 115 millones de dólares, pero además esto tiene que haber afectado la medición de la inflación y por lo tanto del UF. Y se habla de que podrían haber otros efectos a propósito de una mayor UF de la que debería haber habido, que podría haber afectado costos de las empresas, arriendos, etcétera, muchas cosas colegios, seguro, todo lo que tiene que ver con UF. ¿Ustedes han hecho ese número? Estamos trabajando en ese número, espero que lo tengamos en un ratito más, pero los números básicos indican que ese efecto es completamente marginal. En la canasta de bienes que calcula el IPC, la energía pesa 2,9%, el sobrecosto fue 2%, o sea, 2% de 2,9% da un número bien chiquitito. Uh-huh. Ahora estamos con el viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, hablando justamente sobre lo que ha ocurrido con las tarifas eléctricas, este error en la metodología para calcular los precios de la luz, que finalmente terminan con un sobrecosto que han pagado los hogares chilenos. Y quería preguntarle, ministro, a propósito de, por ejemplo, aquellas personas que han muerto en este proceso, en estos años, y que también pagaron de más por la luz. ¿Qué pasa en esos casos puntuales, quizás súper específicos y chiquititos, a propósito de lo que usted señalaba recién, pero que son finalmente personas que se pueden haber visto afectadas de alguna u otra forma por esto? Bueno, la luz se cobra al hogar. Por lo tanto, el descuento lo va a recibir el hogar que pagó, independiente de las personas que sobrevivan o no. Perfecto. Ministro, ¿usted cree que las generadoras se dieron cuenta que estaban recibiendo más plata? Yo no puedo afirmarlo. Creo que es altamente probable porque conozco la minuciosidad con que analizan los decretos tarifarios, pero a esta altura es irrelevante, porque hoy las generadoras sí saben con total certeza de que hubo un cobro en exceso y eso es lo único que importa. Uh-huh. ¿Ha anunciado alguna auditoría completa a la Comisión Nacional de Energía, sin duda? ¿Qué objetivo concreto busca esta revisión para que este tipo de errores no se vuelvan a repetir? Bueno, queremos conocer todo el proceso, cómo ocurrió, si había ocurrido antes, por qué no se chequeó con celo la fórmula, quiénes fueron los responsables, lo que hace normalmente una auditoría. Ministro, bueno, esto le costó la salida al director ejecutivo, ¿se llama? Del Consejo Nacional. Sí, secretario ejecutivo. Secretario ejecutivo de la CNE, también al ministro. Y no es primera vez que tenemos problemas. El coordinador eléctrico tuvo problemas para el apagón, ahora la Comisión Nacional de Energía. ¿Hay algún plan como para mejorar las
no la regulación, pero la gestión eléctrica de parte del sector público? Yo creo que es altamente conveniente plantearse ese objetivo. No creo que sea viable hacerlo durante este gobierno, en que nos quedan 5 meses. Tenemos prioridades muy claras. La primera es asegurarnos que este proceso termine bien, esto es, devolviéndole los recursos que se cobraron en exceso a chilenos y chilenas. Tenemos un segundo objetivo muy importante para el país, que es incrementar la producción de energías limpias y ser un exportador de energía a través del hidrógeno verde. Tenemos un proyecto de ley que lo viabiliza en el Congreso. Aprovechar esa gigantesca oportunidad es la segunda tarea a la que estoy abocado. Por cierto, hay otras, pero proponerme un gran objetivo como repensar la institucionalidad del sector energético en los próximos 5 meses, no creo sea muy viable. Ahora, su antecesor, ministro Diego Pardo, enfrentó varias críticas a propósito del caso del gas a precio justo, los apagones, qué decir, el año pasado. ¿Qué evaluación hace usted de esa gestión particularmente y qué pretende corregir de lo que se ha hecho en los últimos meses? Mire, yo no llego a evaluar al ministro anterior, llego a atender los problemas y los desafíos que tenemos, y ahí está puesto mi interés hoy día. Ministro, usted hablaba de... Pero yo le preguntaba igual por su gestión, por lo que deja finalmente el ministro Pardo. Bueno, el ministro Pardo deja cosas muy atractivas que son las que estamos buscando impulsar. Desde luego, ya ha enviado el informe técnico que permite devolver los recursos en enero, ya tramitado en una gran extensión el proyecto de ley que crea un crédito tributario para el hidrógeno verde y que viabiliza esa industria. Junto al Ministerio de Economía hemos trabajado en lo que se llama el Pacto de Magallanes, que busca impulsar el desarrollo de la industria de hidrógeno verde. Esas son las tareas a las cuales yo me voy a abocar y que el ministro Pardo dejó bien encaminado. ¿Y el tema de la vulnerabilidad de la red eléctrica, a propósito de los apagones, es una inquietud para el gobierno? Por supuesto, y es una investigación que está en curso y que esperamos concluya en los próximos meses, antes de que el gobierno termine. Ministro, tengo una pregunta relacionada a las energías renovables no convencionales, que usted las mencionaba. Hoy día nuestra matriz, si no me equivoco, tiene más de 50% de energía renovable no convencional, pero no hemos conseguido lo que estábamos buscando, que era que el costo de la energía, el precio que pagamos, sea más bajo que antes. De hecho, estamos pagando precios súper altos, más altos que nunca. ¿Por qué no se ha dado esto que se prometió en el pasado, de que una vez que tengamos una matriz más limpia, vamos a tener precios más bajos? Bueno, entre medio ocurrió un enorme incremento en el precio del petróleo. Y por lo tanto eso subió el costo de la energía. Algunos de los contratos de energías renovables no convencionales van a entrar en vigencia el año 28, que van a implicar una reducción en la tarifa eléctrica, y también hemos enfrentado problemas de transmisión eléctrica de la energía limpia y barata del norte hacia los centros de consumo del sur. Por lo tanto, son múltiples... mucha energía ahí, ¿no? Sí, sí. No nos está llegando energía que podríamos usar. Nos falta como ensanchar la carretera, que es la transmisión eléctrica. Exactamente, y en ese sentido tenemos buenas noticias. Ha avanzado el proyecto de transmisión que está en evaluación de impacto ambiental. Uh-huh. Y le quería preguntar a propósito de la creciente dependencia del gas argentino. ¿Cómo ve esa realidad que hoy día también de repente aparece justamente con alguna inquietud de ciertos sectores, de cómo estamos dependiendo hoy día del gas natural desde el otro lado de la cordillera, sabiendo los problemas que eso nos ha traído en décadas anteriores? Sí, tuvimos problemas en el pasado, no veo razones para que se repliquen. No llamaría creciente dependencia, sino que un uso creciente. La verdad es que lo que está creciendo en la matriz chilena son nuestras propias energías, que es una muy buena noticia. Pero aprovechar la oportunidad que nos ofrece el gas argentino a un precio muy competitivo y más limpio que el petróleo tradicional es algo que sin duda debemos aprovechar. Es más barato, además. Además. Sí. Ministro, bueno, a propósito de la energía,
estamos hablando con la Cata antes de que usted llegara, el futuro es claramente con inteligencia artificial, con data centers. El boom de los data centers en el mundo es brutal y los data centers requieren mucha energía para procesar, para hacer estos cálculos. Se anunció hace una semana más o menos una tremenda inversión en Argentina, $25.000 millones. Sam Altman, el accionista fundador de OpenAI, anunció $25.000 millones en Argentina. ¿Pudimos haber sido nosotros? Porque a mí me dio como rabia. Argentina nunca calificaba para estos destinos de... Bueno, hemos sido repetidamente nosotros. Yo no tengo el número exacto, pero son como 6 data centers que ya han optado por Chile. Argentina tiene posibilidades de ofrecer las mismas condiciones nuestras, de energías limpias, baratas, porque tenemos las mismas condiciones en la Patagonia chilena y en la Patagonia argentina, pero sin lugar a dudas nuestro país va muchos kilómetros adelante de Argentina en esta materia. Esta no es una competencia con Argentina. Creo que el sur de América Latina se convierta en un gran locación de data centers para el mundo. Es una buena noticia para todos. Lo importante es que nosotros hagamos nuestro trabajo y eso es lo que estamos haciendo y a mi juicio vamos bien. Ministro, bueno, ¿qué viene esta semana en materia justamente de esta metodología y el decreto tarifario? ¿Cuáles son los hitos que se aproximan en los próximos días a propósito de esta investigación, de las negociaciones por la compensación y todo eso? Bueno, esta semana tenemos que recibir las observaciones de las empresas respecto del decreto del informe que les enviamos. De no haber grandes observaciones, la próxima semana podríamos hacer el informe técnico final, pero tenemos que ¿Y hay alguna idea esperar eso. de cuánto se debiese devolver, así como en una cuenta promedio, para tener una estimación? 2,2%. De lo que se paga. De lo que se paga. Pero como tú bien lo dijiste, ese es el promedio. Sí. Varía mucho entre regiones, pero el promedio nacional es 2,2%, que es exactamente lo que se cobró en exceso. Ministro, estamos en la semana PYME. Así es. ¿Qué van a hacer para resaltar? Bueno, de aquí me voy a la inauguración de la Semana PYME en la Plaza de la Constitución, así que va a estar muy resaltado en pleno centro de la ciudad. Vamos a tener a las pymes mostrando sus productos, vendiendo sus productos. Aprovecho de invitar a las personas a que visiten la Plaza de la Constitución. Además vamos a tener mesas de trabajo del Ministerio de Economía donde vamos a dar a conocer los programas hacia las pymes que tenemos y muy particularmente cómo éstas se benefician de la ley de permisos sectoriales recientemente promulgada. Bien, pues, viceministro Álvaro García de Economía y Energía, muchas gracias por haber venido a Más que Números hoy día a Radio Infinita. Gracias, ministro. Muchas gracias a ustedes. Hartos temas. Hartos. Tocamos pura energía, imagínate. Sí, pues, más encima. Faltó toda economía. Todo economía. Bueno, seguimos otro día. Seguimos hablando. Gracias, ministro, que le haya muy bien, un gusto. Hasta luego. Bien.